Bien, como una definición general, este es un crecimiento benigno del tejido prostático debido a una proliferación tanto en el componente glandular como en el estroma fibromuscular. Este crecimiento va a generar lo que es la compresión de esta uretra prostática, por lo cual se va a generar una obstrucción del flujo urinario a nivel de lo que sería el tracto urinario inferior. Entonces, como dije inicialmente, va a tener dos componentes, un componente glandular que abarca el 70% y el componente del estroma fibromuscular anterior que es el 30%. Según el modelo de McNeil, va a tener en el componente glandular lo que es una zona transicional, o también denominado periuretral, que abarca el 10%, la zona central el 20% y la zona periférica el 70%. Es importante mencionar que en la zona transicional es donde se va a producir mayormente esta hiperplasia prostática benigna. Ahora, en cuanto a la epidemiología, estas se presentan muy frecuentemente en la quinta década de vida y su etiopatogenia depende de dos cosas importantes, tanto la edad como algunos factores hormonales. En este caso es importante mencionar a la testosterona porque va a producir lo que es la o se va a convertir en la dihidrotestosterona por medio de una enzima que es la 5-alfa reductasa. Esta por su parte va a estimular a la proliferación celular prostática, ¿no? Y esto es importante saberlo porque uno de los tratamientos farmacológicos está mediada con esta enzima. Siguiente, por favor. Bien, entonces como dije inicialmente, este crecimiento prostático va a afectar principalmente la zona transicional, lo cual va a generar progresivamente tanto la obstrucción a nivel de lo que es el tracto urinario inferior y la dificultad para el correcto vaciado vesical. También es importante mencionar que la intensidad de los síntomas es independiente del tamaño de la próstata, pero va a ser dependiente del grado de obstrucción que va a tener. Bueno, primero, como la consecuencia de la obstrucción, se va a generar la hipertrofia compensadora de lo que es el músculo detrusor de la vejiga y se van a producir lo que son los síntomas irritativos o también denominados síntomas de llenado. En este caso, tenemos la poliaquiuria, que es orinar, bueno, la micción durante varias veces al día, pero en volúmenes pequeños. La nicturia, el despertarse muchas veces durante la noche para la micción. La urgencia miccional, el tenesmo, que es la sensación de vaciado incompleto de la vejiga. Y es importante mencionar que esto va a estar con presiones vesicales que cada vez va a estar más elevado, ¿no? Seguidamente, el detrusor en este caso va a empezar a claudicar, es decir, se va a cansar, por lo cual van a generarse estos síntomas obstructivos o síntomas de vaciado, que es la dificultad para iniciar la micción, el chorro débil e interrumpido, la sensación de vacío incompleto y la incontinencia urinaria por rebosamiento. Y en algunos casos va a haber ya la imposibilidad total para la micción de retención aguda de orina, por lo cual el manejo ya sería el cateterismo vesical en este caso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recordar de esta diapositiva es que la hiperplasia prostática benigna van a tener tanto síntomas irritativos como síntomas obstructivos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, empezando con el diagnóstico se basa en tres pilares: la clínica, el examen físico y algunos exámenes complementarios, ¿no? En cuanto a la clínica, es importante evaluar la severidad y los síntomas que presentan estos pacientes y para ello vamos a usar una escala que es el IPSS. En este caso, como vemos, son 7 ítems importantes que van a ser entre síntomas irritativos como obstructivos, pero también se le va a añadir el octavo ítem, que es la calidad de vida, ¿no? Entonces, este es importante, además de valorar la severidad de estos síntomas, nos va a ayudar con lo que sería la indicación del tratamiento del paciente, ya sea farmacológico o quirúrgico, que más adelante lo vamos a ver. Los síntomas leves son de 0 a 7 puntos, los moderados de 8 a 19 puntos y los severos de 20 a 35 puntos. Los leves son síntomas poco molestos, el flujo de orina va a estar razonable y el volumen residual en este caso va a ser bajo. En los moderados también son molestos, la reducción del volumen residual va a estar, pero sin complicaciones, y los severos va a tener complicaciones de la obstrucción propiamente dicha. Bien, ahora el tacto rectal también es importante en cuanto al examen físico, porque además de valorar la mucosa rectal, nos permite valorar o descartar lo que sería el cáncer prostático. En la hiperplasia prostática benigna nos permite evaluar ciertas características típicas de esta patología, como la próstata aumentada de tamaño, la consistencia fibroelástica, muchos dicen que es como la punta de la nariz al palpar, la superficie lisa, simétrica y bien delimitada y es importante mencionar es que no va a tener presencia de nódulos, ¿no? Y por lo tanto también va a ser móvil. Pero hay que tener cuidado si es que va a tener una consistencia pétrea o indurada, y lo cual nos puede ya orientar a lo que sería un carcinoma prostático, ¿no? Siguiente. Bien, ahora en cuanto a los exámenes complementarios, primero vamos a hablar del antígeno prostático específico.
Esta es una proteína producida por las células de la glándula prostática y sus valores normales son menores a 4 nanogramos por mililitro. Es importante mencionar que esta concentración va a aumentar naturalmente con la edad, ¿no? Pero algunas guías mencionan o recomiendan usar esto para descartar lo que es la cáncer de próstata y la estimación del tamaño prostático, ya que esta parte es muy importante porque es considerado el mejor predictor de la historia natural de la enfermedad porque se va a correlacionar directamente, es decir, a mayor tamaño de la próstata va a haber más células que producen este antígeno prostático específico, ¿no? Por lo tanto, si es elevado nos va a indicar que tenemos, bueno, que hay una próstata más grande. Entonces, acá en esta imagen nos muestra la actitud de estos valores según mayor o igual, si es mayor o igual a 4, ¿no? Tenemos, en caso de que sea mayor o igual a 10 mayor a 10 nanogramos por mililitro, lo cual puede ser sugestivo de cáncer de próstata. Y en caso de que sea de 4 a 10 nanogramos por mililitro, ya sea un PSA libre o un PSA total, varía, ¿no? Puede ser sugestivo de cáncer de próstata si es menor al 20%, si es mayor al 20%, y sugestivo de hiperplasia prostática benigna. Siguiente, por favor. También la uroflujometría es un examen importante porque nos mide el flujo urinario máximo. En este caso es importante mencionar que para su medición se requiere un volumen miccional de mayor a 150 mililitros y menor a 500 mililitros. En este caso viene a ser el estudio específico para determinar lo que es el grado de obstrucción, ¿no? Entonces en la hiperplasia prostática benigna va a haber una disminución de este flujo, por lo cual nos va a dar un patrón obstructivo. Y el valor normal va a ser mayor o igual a 15 mililitros por segundo, pero este patrón obstructivo va a ser menos de 10 mililitros por segundo. En esta imagen vemos un estimado de volumen urinario de 399 mililitros y el flujo urinario máximo nos sale de 27 mililitros, lo cual sugiere normal, ¿no? Pero, sin embargo, acá tenemos otra imagen en la que el volumen urinario es de aproximadamente 424 mililitros, pero el flujo urinario es de 12 mililitros por segundo. En este caso, como es 12, no va a estar entre los rangos de 10 y 15. Esto nos indica un sugestivo de obstrucción. En este caso puede haber una obstrucción leve o el músculo de la vejiga que en este caso se empieza a debilitar. Bien, ahora también tenemos la ecografía abdominal. Esta se realiza apoyando el transductor sobre el abdomen con la vejiga llena, sobre la pelvis, ¿no? Esto porque es importante para que nosotros podamos obtener lo que es la ventana acústica y visualizar la próstata y también visualizar la vejiga, ¿no? En la hiperplasia prostática benigna es fundamental para cuantificar lo que es el residuo postmiccional, también nos va a servir para el tratamiento de esto, y también nos ayuda a valorar lo que es la repercusión de la obstrucción sobre el sistema reno-ureteral. En este caso también puede haber hidronephrosis, ¿no? Es patológico este residuo postmiccional cuando es mayor a 100 cc y se aconseja al paciente una segunda micción y en esta oportunidad volveré a realizar la exploración. También tenemos la ecografía transrectal. En este caso se introduce lo que es la sonda por el recto para quedar justo al lado de la próstata, ¿no? En la hiperplasia prostática benigna es considerado el estándar de oro para medir lo que es el volumen prostático exacto y además también nos va a orientar al tratamiento. En este caso sirve tanto para valorar lo que es el volumen prostático en relación a los grados, ¿no? Por ejemplo, un grado 1 es de 25 a 40 cc, el grado 2 de 40 cc, de 40 a 60 cc, el grado 3 de 60 a 80 cc y el grado 4 es más de 80. Ahora es importante recordar que el volumen prostático normal es de 15 a 20 cc, ¿no? Siguiente. También tenemos a la cistoscopía. En este caso no está recomendada para la necesidad de tratamiento, pero puede ser útil para elegir lo que es el método quirúrgico en aquellos pacientes que opten lo que es el tratamiento invasor, ¿no? Que es el quirúrgico. Cuando existen los síntomas de obstrucción marcada, la cistoscopía va a ser útil para identificar lo que es el cuello vesical alto, la estenosis ureteral u otra patología relacionada a ello. En caso de que la hiperplasia prostática benigna esté relacionada con la presencia de hematuria, la citoscopía en este caso va a ser obligatoria, ¿no? Para, en este caso, descartar otra patología vesical. Bien, entonces también tenemos el examen de orina, que se puede hacer ya sea en tira reactivo sedimento y es para realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías del tracto urinario o descartar otras complicaciones.
El objetivo va a ser detectar ya sea la presencia de nitritos, la glucosuria, proteinuria o la hematuria. En caso de la leucocituria, puede ser indicativa de infección, por lo tanto es importante realizar un urocultivo. Ahora, en cuanto a la hiperplasia prostática benigna, la hematuria suele ser consecuencia de la congestión glandular o alguna otra patología asociada, como una enfermedad neoplásica o lo que mencionamos anteriormente, la lisis, ¿no? También tenemos la función renal, que es importante para en este caso, la determinación de creatinina sérica, y de esta forma también valorar lo que es el filtrado biomolecular. Se realiza en sospecha de proceso obstructivo, en sospecha de hidronefrosis y la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. En la hiperplasia prostática benigna puede estar alterada lo que es la función renal en aproximadamente el 11% de estos pacientes, por lo cual requiere lo que es una imagenología de tracto urinario superior. También es importante para la indicación del tratamiento quirúrgico, ya sea en presencia de una insuficiencia renal o si es que la creatinina es mayor a 1,5 miligramos. Entonces, empezando con el tratamiento, primero vamos a hablar de tratamiento no invasivo. Para el tratamiento es importante recordar los síntomas mediante esta escala. En caso de que sea de 0 a 7 puntos, vamos a tener a dos tipos de tratamiento no invasivo. La espera vigilada o atenta, que es una opción válida en aquellos pacientes que son asintomáticos o tienen estos síntomas leves, ¿no? En aquellos pacientes también que no tienen este volumen prostático elevado y aquellos en los cuales no es susceptible a, por lo tanto, un tratamiento farmacológico. Entonces, lo que deben hacer vigilados periódicamente para detectar en este caso la progresión clínica, y las medidas que deben tomar es disminuir los líquidos durante la noche, reducir el consumo de alcohol y cafeína. También nos habla la guía que hemos leído sobre la fitoterapia. En este caso, este es el uso de plantas o extractos de plantas para fines medicinales, pero su efecto no ha sido claramente demostrado, ya que en general son terapias poco efectivas a largo plazo. El más utilizado es esta planta, que es la Serenoa repex, y ha sido el fármaco mejor estudiado. Por lo general se consume 300 miligramos al día, ¿no? Siguiente. Entonces, en caso de que los síntomas ya sean de moderados a graves y en la escala IPSS sea de 8 a 35 puntos, tenemos al tratamiento farmacológico. Primero tenemos a los fármacos alfa bloqueantes, que son la doxazoxina, la tamsulosina y la silodosina. Lo que hacen en este caso es incrementar lo que es el tono muscular del músculo detrusor de la vejiga y relajan también a la vez la musculatura del cuello vesical o el esfínter interno. De esta forma van a mejorar rápidamente los síntomas y el flujo urinario. Pero es importante mencionar que estos fármacos no reducen lo que es el volumen prostático, a diferencia del siguiente que vamos a ver. En este caso su efecto es rápido, después de la instalación en 24 horas. Sus efectos adversos derivan propiamente de su efecto parasimpático mimético, como la cefalea, los mareos, la hipotensión ortostática, incluso también hay la presencia de aneyaculación. Y es importante mencionar que estos tres presentan una eficacia similar. La tamsulosina, en cuanto a sus dosis, se le da de 0,4 miligramos por día, pero se puede aumentar hasta 0,8. La silodosina, 8 miligramos por día, es el más selectivo. Y la doxazoxina tiene acción prolongada. Eso es muy importante porque también va a tener relación con la presión arterial. Esta va a bajar la presión arterial y por eso se usa en aquellos pacientes que tienen también hipertensión, ¿no? Su dosis inicial es de 1 miligramo para, en este caso, evitar mareos. Y la de mantenimiento es de 5 a 8 miligramos por día, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos a los fármacos inhibidores de la 5-alfa-reductasa, lo que mencioné al inicio. Tenemos a la finasteride y la dutasteride. En este caso, la finasteride lo que va a hacer es inhibir la 5-alfa-reductasa, pero la de tipo 2, ¿no? Y la dutasteride inhibe la 5-alfa-reductasa, tanto el tipo 1 como el tipo 2. Esta sí va a disminuir lo que es el volumen prostático, debido a lo que le expliqué al inicio, y las cifras del antígeno a la mitad, ¿no? También en este caso el inicio de acción va a ser lento, generalmente 6 meses después de su instauración. Por eso también se recomienda administrar junto con los alfa bloqueadores, ¿no? Que va a ser una terapia combinada. Los efectos adversos que se mencionan es la disfunción eréctil, disminución de la libido y la ginecomastia. La finasteride, sus dosis es de 5 miligramos
por día, que es muy efectivo, y la dutasteride es el más potente porque inhibe estos dos tipos, ¿no? Es de 0,5 miligramos por día. Ya. Luego tenemos estos dos últimos grupos de fármacos. Tenemos a los inhibidores de la fosfatidiesterasa 5. En este caso tenemos al tadalafilo. Lo que van a hacer es relajar lo que es la fibra muscular prostática. Va a aumentar la actividad del óxido nítrico, por lo tanto va a disminuir la proliferación celular. También va a disminuir la actividad autonómica, por lo cual disminuye la hiperactividad vesical y por lo tanto también inhibe la lesión leucocitaria, lo cual va a disminuir la inflamación, ¿no? La dosis es de 5 miligramos por día. Ahora, en cuanto a los fármacos anticolinérgicos o agonistas beta-3 adrenérgicos, anteriormente se decía que estos fármacos eran contraindicados, porque, como ya sabemos, en la hiperplasia prostática benigna ya existía esta obstrucción al flujo urinario, ¿no? Pero su mecanismo de acción es que primero va a haber una contracción vesical, lo que va a ocasionar la disminución de la capacidad de vaciar la vejiga, por lo tanto va a incrementar este residuo postmiccional y van a tener un riesgo de retención urinaria aguda, pero no todos estos pacientes van a tener este riesgo de retención, por lo que se le va a dar un grupo selectivo de pacientes, aquellos pacientes que tengan los síntomas irritativos pero intercurrentes, como la urgencia miccional, la polaquiuria, la nicturia, ¿no? Es importante mencionar que antes de recetar estos fármacos, es importante verificar el residuo postmiccional, por lo cual tiene que ser menos de 100 y que no tenga una obstrucción severa. También es importante mencionar que se le da en combinación con los alfa bloqueadores como la tamsulosina, asociado a eso la solifenacina, por ejemplo. El alfa bloqueador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mejorar la obstrucción y el anticolinérgico en este caso va a mejorar estos síntomas irritativos, ¿no? Eso es en cuanto al tratamiento farmacológico. Ahora vamos a pasar a hablar del tratamiento invasivo, o sea, el quirúrgico. Entonces, tenemos que saber que este tratamiento quirúrgico no es la primera línea, como hemos visto ahí en el tratamiento médico previo. Para las indicaciones para cirugía tenemos dos tipos de indicaciones, unas indicaciones absolutas y unas relativas. Dentro de las absolutas está la retención urinaria refractaria, las infecciones urinarias recurrentes, porque ya sabemos que la orina se va a quedar ahí, no va a poder pasar, y esta orina que se queda, pues produce estas infecciones urinarias, la litiasis vesical, la hematuria recurrente por la hiperplasia benigna de la próstata, una insuficiencia renal obstructiva y divertículos vesicales graves. Y las indicaciones relativas, que básicamente son algunos síntomas urinarios severos refractarios a fármacos, intolerancia al tratamiento médico y un paciente que prefiere pues una solución definitiva, ¿no? Ya. Entonces, como mi compañera ya mencionó, tenemos una serie de exámenes. En este caso, la evaluación prequirúrgica contiene algunos de ellos, que son el score del que ya hablamos, el antígeno prostático, el volumen prostático a través de una ecografía transrectal para conocer el volumen, ya que el volumen va a definir mucho qué tipo de cirugía se va a hacer. La flujometría urinaria, el residuo postmiccional y en algunos casos se hace urodinámica. Entonces, dentro de las cirugías tenemos un montón de opciones. Tenemos un tipo de cirugía endoscópica que alberga dos tipos o dos subtipos, que son la resección transuretral de próstata, que actualmente es una de las más usadas, la incisión transuretral de la próstata, la cirugía con láser, que puede ser con láser Holmium o con fotovaporización con láser verde, la cirugía abierta o simple prostatectomía, y una cirugía mínimamente invasiva, que es la cirugía Urelift o con vapor de agua. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, vamos a empezar hablando de la resección transuretral de próstata. En este caso, actualmente, como ya dije, es una de las que más se usan. El objetivo de la cirugía básicamente es eliminar el tejido prostático que está obstruyendo y descomprimir la uretra prostática, lo que va a mejorar el flujo urinario. Las indicaciones básicamente son tener próstatas entre 30 a 80 ml, los síntomas urinarios moderados o severos que no responden al tratamiento médico y también considerado el estándar clásico de tratamiento. Y las complicaciones son el sangrado postoperatorio, la eyaculación retrógrada, que es una de las más comunes que ahorita vamos a ver, la infección urinaria, una estenosis uretral y el síndrome de Tur. Siguiente. Ya. Entonces, básicamente, lo que se hace es insertar un resectoscopio por la uretra, atraviesa,
toda la uretra hasta llegar a esta parte, que básicamente es la zona donde tenemos la hiperplasia de la próstata, ¿no? Que más o menos está en el cuello vesical. Entonces, bueno, se ingresa y este sería un corte sagital y aquí es lo que se ve por dentro. Entonces, bueno, una vez que se ingresa, este resectoscopio tiene en la parte distal esta asa que está conectada a corriente monopolar generalmente. Entonces, lo que se hace, ¿sí?, es hacer, bueno, el cirujano hace una tracción de esta asa y como está conectada a corriente, como estamos viendo, se hace un corte de este tejido que está grande, ¿no? Entonces, aparte de que hace el corte, también tiene la función de la coagulación. Bueno, se hace el corte generalmente en este sentido y como estamos viendo, se libera poco a poco la zona. Igual este sería un corte sagital, donde estamos viendo que se retiran estos fragmentos, ¿no? Ya. Entonces, finalmente, bueno, se han resecado todos estos fragmentos que estaban de este tejido hiperplásico de la hipertrofia prostática. Y lo que estamos viendo es que básicamente los fragmentos que quedan son estos que se les llama chips prostáticos. Entonces se sacan todos los chips prostáticos que van a ir a la vejiga y bueno, finalmente se coloca una sonda, ¿no?, para drenar todo el contenido. Una sonda. ¿Sí? Ya. Ahora, en la incisión transuretral en la próstata, el objetivo básicamente es ampliar el canal prostático para disminuir la obstrucción urinaria. En esta cirugía no se sacan los fragmentos como hemos visto en la anterior, sino ya vamos a ver cómo es. Las indicaciones son básicamente próstatas pequeñas, menos de 30, pacientes jóvenes que tienen obstrucción urinaria y igual las complicaciones son eyaculación retrógrada, menos frecuente que en la anterior. Retrocede un poco. Ya. La complicación de la eyaculación retrógrada es básicamente porque a nivel del cuello vesical tenemos un esfínter, que en el momento de la eyaculación este esfínter se cierra para que la eyaculación pueda ir a través de la uretra. Entonces, cuando se hace esta resección, básicamente como estamos a nivel del cuello vesical y en el cuello vesical está este esfínter, a veces, bueno, sucede que se dañan estas fibras del músculo, de este músculo, entonces ya no hay quien cierre este cuello de la vejiga en el momento de la eyaculación. Entonces, en lugar de ir a la uretra, básicamente regresa a la vejiga, ¿no? Sí. Ya, siguiente. Ya está. Entonces, esa es una incisión transuretral de la próstata. Igual se ingresa con un resectoscopio. La diferencia es que no se sacan los fragmentos, sino se hacen dos cortes. Más o menos para ubicarnos, tenemos el reloj. Entonces, en la hora 5 y en la hora 7 se hacen los dos cortes, ¿no? Como estamos viendo acá ya se está haciendo poco a poco los cortes. Esta es la imagen inicial. Y cuando ya tenemos el corte, bueno, vemos cómo se amplía este canal, ¿no? Igual esta es una imagen antes y el después. Siguiente. Ya. Luego dijimos que también hay cirugía con láser. Esta es la cirugía de nucleación prostática con láser Holming. Y el objetivo de la cirugía es eliminar completamente un adenoma prostático obstructivo. Este se hace generalmente en próstatas grandes de un volumen de más de 80. Es una alternativa más o menos moderna de la cirugía abierta y también en pacientes con litiasis vesical. Lo malo es que puede producir una incontinencia urinaria transitoria, igual eyaculación retrógrada, hematuria o infección urinaria. ¿Sí? La verdad no encontré una imagen real, solo esta referencia, que básicamente es que el láser separa el adenoma prostático de su cápsula y como estamos viendo, bueno, este pedazo que se ha sacado, que se ha separado, se empuja hacia la vejiga y bueno, de ahí se saca, ¿no? Siguiente. Y bueno, finalmente la prostatectomía simple abierta. El objetivo básicamente es remover completamente el adenoma prostático en próstatas muy grandes. Las indicaciones son, bueno, ya sea abierta o por vía transuretral, la retención urinaria aguda, las infecciones urinarias persistentes o recurrentes, los síntomas significativos de obstrucción de lo que sería la salida vesical, que no van a responder a un tratamiento médico, la hematuria importante y también recurrente de origen prostático,
y modificaciones fisiopatológicas de los riñones, uréteres o la vejiga, secundarios a esta obstrucción prostática y también cálculos. Las complicaciones de esta prostatectomía abierta es que van a tener un sangrado importante, más probabilidad de infección, incontinencia urinaria, igual eyaculación retrógrada y estenosis uretral. Ya. Entonces, básicamente, en la prostatectomía abierta, lo que se hace es una incisión inferior en la línea media y se deja, pues, ver este espacio de rectius, que es el espacio que está entre la vejiga y el pubis. Básicamente tenemos que ubicar, bueno, se retrae toda la grasa periprostática y lo que se hace es ubicar el complejo venoso dorsal. Lo que queremos, ubicando este complejo venoso dorsal, es que, bueno, el cirujano va a pasar una sutura detrás de este complejo venoso dorsal para ligarlo y evitar, pues, que haya muchísimo más sangrado. Y también se hace una ligadura del pedículo lateral. Bueno, luego se ubica la cápsula, como estamos viendo, y se hace un corte o una incisión transversal, ¿no? Que es la llamada capsulotomía. Bueno, luego con unas tijeras Metzenbaum se hace una disección de lo que es la cápsula de la próstata, como estamos viendo acá. Y luego el cirujano con su dedo índice va a hacer un procedimiento que se llama enucleación. Esta enucleación básicamente consiste en hacer una disección no cortante de la cápsula, o sea, separar o traccionar la cápsula prostática del adenoide. Y luego se hace, bueno, se ubica el verumontano, que es una estructura muy importante porque marca un límite distal. Entonces, si es que el cirujano pasa este límite, se puede dañar lo que es el esfínter, ¿no? El esfínter lateral. Bueno, luego se hace la apertura de la mucosa uretral, esto nos sirve de referencia, como estamos viendo aquí ya se sacó la cápsula, y luego se pasa a hacer la sección de la comisura de la próstata para poder retirar los lóbulos. Siguiente. Ya, entonces se retira primero el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho y luego el lóbulo medio, ¿no? Como estamos viendo aquí, bueno, se retiró el izquierdo, el derecho, quedó el medio, acá ya se está retirando el medio y bueno, lo que queda es esto. Se ve la pared posterior de la uretra, tenemos el cuello vesical aquí, el verumontano que habíamos dicho que nos sirve como límite, y lo que se hace es, pues, hacer el cierre de la cápsula, ¿no? Se hace el cierre de la capsulotomía, se coloca un catéter mágico o también una sonda, y bueno, acá ya tenemos la cápsula prostática cerrada. ¿Sí? Y eso sería todo. Gracias. Preguntas, clase. Abuelito, quiero preguntar. Doctora, Sebastián expuesto. ¿Qué es el PSA? Es una proteína que se produce en la próstata. Ya. ¿Y cuál es su función? El crecimiento prostático aumenta el volumen de la próstata. ¿Cuál es la función del PSA? ¿O del antígeno prostático específico? Tiene relación con ¿Qué relación? ¿Estamos de acuerdo que el PSA, gracias por favor? El PSA es una sustancia que libera la próstata, la glándula prostática, ¿cierto? ¿Pero cuál es su función? Licuar el semen. Eso es una glucoproteína que hace que disuelva o ocasione el coágulo seminal y así producir la fecundación. Eso es el PSA, ¿ya? No van a responder de que el PSA es para diagnóstico del cáncer de próstata. No, nos ayuda, sí, cuando se aumenta mucho más el dosaje, ¿no? Si bien es cierto, va de 0 a 4, pero el crecimiento de la próstata o el volumen prostático no te va a elevar pues a 50 el PSA. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no es cierto? Sí puede haber cierta elevación del PSA, pero también va en relación al riesgo de cáncer de próstata. ¿Sí?
Ahora, si por ejemplo tienes un PSA de 30, oye, ya no vas a pensar pues, que es por el crecimiento benigno de la próstata. Ahí ya tendrás que pensar un poco más y buscarás alguna forma de demostrar que sea un cáncer de próstata. ¿Correcto? Ahora, ¿en qué situaciones se eleva el PSA? Cáncer de próstata. Obstrucción urinaria. ¿Sí? ¿Cuánto? Estamos claros de que el PSA se va a elevar en un cáncer de próstata. ¿Sí? Clarísimo. Pero cuando tienes una patología benigna, ¿por qué se puede elevar el PSA? Uno, causa más frecuentes infecciones urinarias. Las infecciones urinarias te elevan el PSA. Obviamente tampoco te va a elevar a 50, 60, 80, ¿no? Te va a elevar a 8, 10, 12, 20, 25. En algunas veces hemos visto que se eleva en una infección urinaria hasta con 25. Otra causa. Obstrucción, retenciones urinarias. Lamentablemente, todos nuestros pacientes que vienen del campo, que es la mayor parte de nuestra población que vemos en el hospital regional, vienen del campo los pacientes, vienen de provincia. Y una persona va asumiendo como algo normal el que se levante en la noche a orinar, pero no es normal. Normalmente nosotros no deberíamos levantarnos en la noche a orinar, excepto si las personas consumen bastante líquido, que también eso hay que diferenciar, que las personas a veces tienen un mal hábito de consumir bastante líquido. Se duermen a las 10 de la noche y no sé por qué extraños motivos se toman 1 litro de agua antes de dormir. Obviamente te vas a levantar en la noche a orinar 2, 3 veces. Y eso también tenemos que preguntar en nuestra anamnesis, como lo hacemos cuando hacemos consulta. Señora, ¿a qué hora se duerme? 10 de la noche. ¿Y hasta qué hora tomas agua? Hasta las 9. Allá hay un hábito de que no es bueno. Entonces ahí hay que enseñarle también, si se duerme a las 10 de la noche, que solamente tome agua hasta las 6 de la tarde. Entonces, como les decía, los pacientes van asumiendo como algo normal de que van levantándose una vez al baño. Después son 2, después son 3, 4, 5, 6 veces en la noche que van al baño a orinar. Y esto muchas veces es por retención de orina. Entonces al paciente se le pide una ecografía de los riñones. ¿Para qué? ¿Para ver qué cosa los riñones? Si hay o no hay trombosis. Una ecografía vesical, ¿para qué? Para ver si hay retención o no hay retención. ¿Hasta qué porcentaje es normal la retención? 10%. Del 10% se considera normal. 10%. ¿Sí? Y una ecografía prostática para ver el volumen de la próstata. Estamos de acuerdo. Hacemos un tacto rectal, como lo han dicho sus compañeras. ¿Para qué sirve el tacto rectal? Consistencia más que todo, muchachos. Las personas que están haciendo conmigo las prácticas, estamos viendo, estamos evaluando a los pacientes que están haciendo tacto rectal. Blando como la punta de la nariz o como a nivel de la palma de la mano, se puede ver que es blando, ¿no? Y si es duro, pétreo, ya. Valoramos la consistencia de la próstata, valoramos la superficie de la próstata y valoramos si tiene nódulos, ¿no? Básicamente, para eso nos ayuda el tacto rectal. Doctor, pero en el internet he visto que solamente con una prueba de sangre puedo descartar que sea cáncer o no. No, porque no hay ningún examen todavía que haya reemplazado la sensibilidad del dedo. Y esto es lo que hacemos en el tacto rectal, la sensibilidad. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué es el PSA libre?
Nos han hablado ustedes de PSA libre, PSA total, ¿qué es el índice de PSA? Tareas hechas para que lean, por favor, ¿ya? El PSA libre nos ayuda a identificar algunas cosas. Si el PSA está entre 4 y 10, voy a pedir un PSA libre. Este PSA libre o índice de PSA, si es menor al 20%, menor al 20%, va a haber mayor probabilidad de cáncer de próstata, pero tampoco es específico. Entonces, lo que quiero que me entiendan bien es, el PSA no es específico para el cáncer de próstata. Se puede elevar por varias causas, estamos viendo. Una de las causas es infecciones urinarias, la causa más frecuente, retenciones urinarias. Entonces, no es específico para el cáncer de próstata. Seguramente en el cáncer de próstata nos van a hablar de estos temas también. O la persona que me toque hablar sobre o exponer sobre el cáncer de próstata, me tiene que saber diferenciar bien todo lo que es el PSA total, es específico, es específico. ¿Correcto? Nos han hablado en la parte quirúrgica de una técnica quirúrgica que no la hacemos nosotros, que es una retropúbica, que hace años o ya no se usa, ya no se hace. El tratamiento quirúrgico la dividimos en dos: una cirugía abierta y cirugía endoscópica. En cirugía endoscópica hay varios tipos de cirugía. El RTU, que muy bien lo han explicado, que puede ser monopolar o bipolar, no hay ningún problema de eso. Hay cirugías de nucleaciones láser, ¿ya? Que así como no sé quiénes han rotado con nosotros y han tocado la próstata dentro de se va nucleando, ¿no? Se va, y láser tiene la misma función, el mismo principio, nuclear. Sacar el adenoma de la cápsula, despegar el adenoma de la cápsula. Entonces, cirugía endoscópica, cirugía abierta. Cirugía endoscópica, RTU, enucleación láser, RESU. En el hospital regional solamente tenemos el RTU, que es monopolar, y bipolar tenemos los dos, no tenemos láser. Y hacemos cirugía abierta. Pero en la cirugía abierta hacemos la técnica transvesical. Cortamos la vejiga, no como nos han mostrado que cortan la cápsula prostática. Usamos la técnica transvesical o la técnica de Millo. Y entonces ahí vemos, hacemos una circuncisión del cuello vesical y sacamos o enucleamos la próstata. ¿Sí? En cualquier tipo de la cirugía, sea abierta o endoscópica, vamos a tener casi las mismas complicaciones. Una de las complicaciones es que el paciente ya no va a eyacular hacia adelante, tiene una eyaculación retrógrada. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las cirugías se daña o se corta, por decirlo así, el esfínter interno. ¿Qué nos quedamos con el esfínter externo? ¿De qué depende que hagamos una cirugía endoscópica o una cirugía abierta? Ya, volumen de próstata, está cerca. Segundo. De la edad. Edad, ahí no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo. Una cirugía endoscópica en una persona que no domina bien te va a hacer un desastre. Te puede perforar vejiga, te puede traumatizar uretra y va a sangrar mucho más. Es operador depende. Ya. Por eso es importante hacer una cistoscopía. La valoración de la cistoscopía, ¿qué nos valora, doctora? El hacer una cistoscopía, ¿qué nos ayuda a ver o decidir para hacer una cirugía endoscópica o una cirugía abierta? Sí, vaciado de la vejiga. No. Si lo voy a operar, obvio que voy a ver una obstrucción. A ver, les pregunto, en Estados Unidos, ¿cuál es el tamaño estándar de las personas? 80, 90. ¿En Perú? Mucho menor. Entonces,
el tamaño, o perdón, el grosor de la uretra no es lo mismo que un paciente de Estados Unidos que un paciente de Perú. ¿Y qué equipos tenemos nosotros para operar, hacer una cirugía endoscópica? Son camisetas gruesas. Entonces, si yo voy a operar a un paciente con una uretra estrecha, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a forzar al momento de pasar la camiseta externa, voy a forzar la uretra. Y al forzar la uretra, ¿qué cosa voy a hacer? Lesión de la uretra, voy a desgarrar, voy a forzar tanto la uretra que voy a después producir una estrechez. ¿Sí? Entonces, muchas veces, próstatas pequeñas tenemos que hacer cirugías abiertas porque no tienen buena uretra. Y yo voy a forzar la uretra y voy a producir después estrecheces uretrales o traumas uretrales. Las cirugías endoscópicas se hacen con una fuente de luz, ¿no es cierto? Y esa fuente de luz que produce calor. Y esa calor que produce en la uretra, quemaduras. Entonces, muchas veces tenemos que hacer cirugías abiertas de próstata cuando las próstatas son de 40, 60, 70 gramos. Entonces, no es una regla de que sea cirugías endoscópicas va para próstatas de 40, 60 gramos. No. Mucho depende también de las condiciones fisiológicas o anatómicas del paciente. No todo es una regla. Hay pacientes que podemos operar, sí, y lo hacemos cirugía endoscópica, pero depende mucho de la uretra. Y para eso justamente nosotros hacemos una cistoscopía. El cistoscopio hay diferentes medidas, 17, 18, 20. La que tenemos en el hospital tenemos una 17 y tenemos una 20, o 21, perdón. Y el resectoscopio para hacer una cirugía endoscópica es 26 French. Imagínense, es bastante grueso. Entonces, si yo voy a forzar a hacer una cirugía endoscópica, no, porque el paciente quiere que sea endoscópica, no. El paciente no decide el tipo de cirugía que se puede hacer. Tiene que tener buena uretra para poder hacer una cirugía endoscópica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, dudas? Toda cirugía es buena, toda cirugía es buena. Depende mucho del cirujano. ¿Sí? Y también depende mucho del paciente. Como les digo, más hacemos cirugías abiertas por este tema de las uretras. Tenemos un resectoscopio que es mucho menor, sí lo tenemos. Pero el problema es que nos demoramos bastante. ¿Por qué? Porque el asa de resección es mucho más pequeña. Entonces ahí vamos a tener bastantes dificultades, ¿no? Preguntas, muchachos, chicos. Nada, todo claro. ¿Sí? Listo, gracias. Terminamos. Las personas que han llegado tarde,